A los 36 años, Carlos Vela nombra a 5 personas a las que nunca perdonará. Carlos Vela, un talento excepcional del fútbol mexicano que conquistó el mundo a los 16 años, pero decidió dejar la selección nacional en la cima de su carrera, no por un escándalo ni un fracaso, sino por una desilusión latente que crecía con cada partido, hasta que decidió preferir el silencio a los reflectores. Carlos Alberto Vela Garrido nació el 1 de marzo de 1989 en Cancún, Quintana Roo, México. Desde pequeño, mostró un talento innato para el fútbol, pero también un carácter independiente y rebelde que marcaría toda su carrera. Hijo de Enrique Vela, un exfutbolista, y de Nela Garrido, Carlos creció en un ambiente humilde, donde el balón era su mayor tesoro. Su hermano mayor, Alejandro Vela, también seguiría el camino del fútbol profesional. Su primer gran salto llegó cuando fue descubierto por visores de Chivas de Guadalajara, aunque pronto el destino le llevaría mucho más lejos. Con apenas 16 años, brilló en el Mundial Sub-17 de Perú 2005, siendo la figura de la selección mexicana que ganó el torneo y llevándose la bota de oro como máximo goleador. A partir de ahí, su vida cambió para siempre. Firmó con el Arsenal de Inglaterra, pero su camino en Europa estuvo lleno de altibajos. Entre cesiones al Salamanca, Osasuna y otras experiencias, Vela luchó por encontrar estabilidad, aunque su calidad era indiscutible: control de balón exquisito, visión de juego y definición letal. Su falta de apego a la vida mediática y su deseo de mantener su privacidad generaban roces con clubes y selección nacional. En 2012 encontró su lugar en la Real Sociedad de España. Allí, Vela se convirtió en ídolo, anotando goles decisivos y formando una dupla histórica con Antoine Griezmann. Sin embargo, su relación con la selección mexicana siguió siendo polémica, rechazando varias convocatorias y desatando debates en la prensa y entre aficionados. En 2018, Carlos tomó una decisión que sorprendió al mundo: dejar Europa para fichar por Los Ángeles FC en la MLS. Muchos lo vieron como un retiro anticipado, pero él demostró lo contrario. En la MLS rompió récords, fue MVP en 2019 y se consolidó como una de las figuras más importantes del fútbol norteamericano. A lo largo de su trayectoria, Vela no solo se ganó respeto por sus goles, sino también por su autenticidad. Nunca buscó ser el niño bueno del fútbol, sino un jugador libre, fiel a sus propias reglas. Su historia es la de un talento que, pese a las críticas y controversias, encontró el equilibrio entre el éxito profesional y su vida personal. El inicio fulgurante de Carlos Vela en el fútbol mundial. Desde muy joven, Carlos Vela demostró que su relación con el balón no era casualidad, sino destino. Nacido el 1 de marzo de 1989 en Cancún, Quintana Roo, México, creció en un ambiente humilde pero impregnado de pasión futbolística. Su padre, Enrique Vela, antiguo futbolista amateur, fue quien primero notó su talento y lo animó a soñar más allá de las canchas polvorientas de su barrio. Su ascenso comenzó cuando ingresó a las divisiones juveniles de Chivas de Guadalajara, un club que vio en él algo más que un simple delantero. Vela no solo tenía velocidad y precisión, sino una visión de juego excepcional para su edad. Fue en 2005, durante el Mundial Sub-17 en Perú, cuando su nombre empezó a resonar con fuerza. Con un instinto goleador impecable, marcó 5 tantos y se convirtió en el máximo anotador del torneo, llevando a México a conquistar su primer título mundial en categorías menores. Aquella hazaña no solo le dio reconocimiento nacional, sino que lo puso en el radar de los cazatalentos europeos. El Arsenal de Inglaterra, bajo la dirección de Arsène Wenger, no tardó en ficharlo. Aunque por cuestiones de permiso de trabajo fue cedido a varios clubes españoles como Salamanca y Osasuna. Esas experiencias moldearon su carácter y estilo. Aprendió a adaptarse a diferentes sistemas de juego y a soportar la presión de las ligas más competitivas del mundo. El inicio de su carrera profesional no estuvo exento de desafíos. Muchos dudaban de su capacidad para triunfar en Europa, considerando que el fútbol mexicano no siempre exportaba delanteros exitosos. Sin embargo, Vela respondió con actuaciones destacadas, demostrando que su talento no conocía fronteras. Su versatilidad le permitía jugar como extremo, segundo delantero o mediapunta,
y siempre con la misma elegancia técnica. Ese periodo formativo, aunque a veces irregular en minutos de juego, fue crucial para forjar al futbolista que más tarde se convertiría en una figura icónica de la Real Sociedad en España y, posteriormente, en la estrella indiscutible de Los Ángeles FC en la MLS. En esos primeros años, Vela aprendió que el éxito no se mide solo en títulos, sino en la capacidad de evolucionar, superar obstáculos y mantenerse fiel a su estilo. El inicio de la carrera de Carlos Vela es la historia de un joven que pasó de las canchas improvisadas de Cancún a los estadios más prestigiosos del mundo, siempre llevando consigo la esencia de aquel niño que jugaba por pura diversión. Un recordatorio de que el talento, acompañado de disciplina y perseverancia, puede convertir cualquier sueño en una realidad global. El ascenso imparable hacia su primer trono futbolístico. Tras un inicio de carrera prometedor, Carlos Vela pronto se encontró viviendo sus primeros años de gloria en el fútbol profesional. Después de fichar por el Arsenal en 2005, su camino hacia el estrellato no fue inmediato, pero sí constante. Las cesiones a clubes como Salamanca y Osasuna le brindaron la oportunidad de mostrar su talento en distintas ligas y adaptarse a diferentes estilos de juego. Fue en Osasuna, durante la temporada 2007-2008, donde empezó a brillar con luz propia, convirtiéndose en una pieza clave del ataque y ganándose la admiración de la afición española. El joven delantero mexicano destacaba por su técnica depurada, su visión de juego y su capacidad para anotar goles en momentos decisivos. Estos atributos no pasaron desapercibidos para el Arsenal, que lo reclamó para integrar la plantilla principal. En la Premier League, Vela empezó a demostrar que no solo era un jugador habilidoso, sino también un futbolista capaz de competir al más alto nivel. Su famoso hat-trick en la Carabao Cup contra el Sheffield United en 2008, incluyendo un gol de vaselina que dejó boquiabiertos a los aficionados, fue una declaración de intenciones. Carlos Vela había llegado para quedarse. Paralelamente, en la selección mexicana, su impacto fue inmediato. Formó parte del equipo que ganó el Mundial Sub-17 de 2005, donde se consagró como máximo goleador del torneo y se convirtió en una de las promesas más brillantes del fútbol azteca. Estos logros internacionales fortalecieron su imagen y lo colocaron como uno de los talentos jóvenes más seguidos por la prensa deportiva. Durante esta etapa, Vela también empezó a mostrar una madurez futbolística poco común para su edad. Sabía cuándo acelerar, cuándo pausar el juego y cómo aprovechar los espacios libres para romper las defensas rivales. En cada partido, parecía anticipar las jugadas segundos antes que los demás. Una cualidad reservada para los jugadores de élite. Su estilo de juego, elegante pero letal, lo llevó a ser reconocido como uno de los delanteros más prometedores de su generación. Aunque aún quedaban retos por delante, esos primeros años sentaron las bases de lo que sería una carrera marcada por el talento, la técnica y la capacidad de reinventarse en distintos escenarios futbolísticos. La prensa internacional empezaba a hablar de él no solo como una joya mexicana, sino como un futbolista capaz de brillar en cualquier liga del mundo. Aquella etapa dorada inicial fue el trampolín que impulsó a Carlos Vela hacia nuevos desafíos, forjando su reputación y preparando el terreno para lo que, años después, sería una de las carreras más singulares y comentadas del fútbol moderno. Carlos Vela, el arte de brillar en silencio en el fútbol europeo. Después de sus primeros destellos en el fútbol europeo, Carlos Vela entró en una etapa marcada por la estabilidad. Una rareza para muchos jugadores latinoamericanos que buscan constantemente nuevos retos o clubes, tras consolidarse en la Real Sociedad. Encontró en el País Vasco un lugar donde podía desarrollar su talento, sin las presiones mediáticas desbordantes que suelen acompañar a las estrellas. Vela no solo se convirtió en el referente ofensivo del equipo, sino que también ganó el respeto de la afición por su consistencia, su técnica depurada y su capacidad de decidir partidos con gestos de pura calidad. Su vida fuera de las canchas se caracterizó por un bajo perfil. Mientras otros futbolistas compartían cada detalle en redes sociales, Carlos optó por mantener su intimidad, dedicando su tiempo libre a su familia, amigos cercanos y pasatiempos alejados del foco mediático. Esta actitud, que para algunos significaba falta de ambición mediática, para él era simplemente una elección de vida,
disfrutar del fútbol como una profesión, no como una cárcel de popularidad. En la Real Sociedad vivió momentos inolvidables, como victorias históricas ante gigantes de la liga y su participación en la UEFA Champions League, donde pudo medir su nivel contra algunos de los mejores defensores del mundo, aunque las ofertas para cambiar de equipo nunca faltaron. Vela valoró más la estabilidad emocional y el entorno cómodo que había encontrado. En entrevistas posteriores, confesó que su felicidad no dependía de jugar en el club más grande ni de acumular títulos, sino de sentirse pleno dentro y fuera del campo. En esta etapa, Vela demostró que se puede ser una figura respetada en el fútbol sin necesidad de estar constantemente en los titulares. Su fútbol hablaba por él. Regates elegantes, visión de juego privilegiada y goles memorables que quedaron grabados en la historia de la Real Sociedad. La afición donostiarra, que siempre reconoció su entrega y magia, le adoptó como uno de los suyos, y su legado en el club se convirtió en un ejemplo de cómo un jugador extranjero puede integrarse plenamente a la cultura y al espíritu de un equipo. La estabilidad europea de Carlos Vela fue, en realidad, un acto de rebeldía contra el ritmo frenético de la carrera futbolística moderna. Eligió un camino menos ruidoso pero igualmente exitoso, dejando claro que en el deporte, como en la vida, no siempre el que más ruido hace es el que más brilla. El escándalo que sacudió su carrera. El año 2010, que prometía ser otro capítulo dorado en la carrera de Carlos Vela, se convirtió en uno de los periodos más turbulentos de su vida profesional. Todo comenzó después de un amistoso entre la selección mexicana y Colombia, disputado en Monterrey. Tras el partido, salió a la luz que varios jugadores, incluido Vela, participaron en una fiesta privada en un hotel, evento que rápidamente se convirtió en un escándalo mediático por su carácter no autorizado y la presencia de personas ajenas al equipo. La prensa mexicana, siempre ávida de polémicas, no tardó en colocar el nombre de Vela en los titulares, señalándolo como uno de los protagonistas de aquel episodio. La Federación Mexicana de Fútbol reaccionó con dureza. Vela y otros compañeros fueron sancionados con una suspensión de 6 meses y una multa económica considerable. Para un futbolista que en ese momento buscaba consolidar su papel tanto en la Premier League, con el Arsenal como en la selección nacional, la sanción fue un golpe devastador. No solo perdió la oportunidad de participar en partidos clave, sino que también sufrió un desgaste en su imagen pública, algo que él, reservado y alejado de las polémicas, siempre había intentado evitar. Más allá de las consecuencias inmediatas, el escándalo de 2010 dejó cicatrices profundas en la relación de Vela con la selección mexicana. Aunque volvió a vestir la camiseta del Tri en varias ocasiones, aquel incidente marcó el inicio de un distanciamiento que se haría más evidente en los años posteriores. Para muchos aficionados, el jugador dejó de ser solo la joya de Cancún, para convertirse en un símbolo de talento desperdiciado por decisiones equivocadas. Sin embargo, Vela, fiel a su estilo discreto, evitó confrontaciones públicas y rara vez habló del tema. Se enfocó en recuperar su forma física y rendimiento en Europa, consciente de que la única manera de limpiar su nombre era a través de su desempeño en el campo. Aún así, el 2010 quedó grabado como un año que redefinió su relación con el fútbol mexicano y que puso a prueba su carácter y resiliencia, recordándole que el éxito deportivo puede desmoronarse en cuestión de horas si no se cuidan las decisiones fuera de la cancha. Carlos Vela y las decisiones polémicas. Para muchos aficionados, Carlos Vela siempre fue una joya del fútbol mexicano, un delantero talentoso que podía cambiar el rumbo de un partido con un solo toque. Sin embargo, su relación con la selección mexicana se convirtió en una de las historias más polémicas y debatidas del deporte nacional, después del escándalo de 2010, en el que fue sancionado junto a Efraín Juárez por una indisciplina tras un partido amistoso. Vela adoptó una postura que sorprendió a todos. Empezó a rechazar reiteradamente las convocatorias del Tri. Entre 2011 y 2014, las negativas de Vela se convirtieron en un tema recurrente en los medios. Las razones nunca fueron del todo claras. Algunos decían que no quería convivir con ciertos compañeros o directivos. Otros apuntaban a que prefería concentrarse en su carrera en Europa, lejos de la presión mediática que implica representar a México.
En entrevistas, Vela se limitaba a decir que no se sentía en el momento adecuado para regresar, evitando dar explicaciones concretas. Lo más sorprendente fue que estas negativas ocurrieron en momentos clave para el fútbol mexicano: la Copa Oro 2011, los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde México ganó el oro, y la Copa Confederaciones 2013. Incluso en el Mundial de Brasil 2014, su ausencia se sintió profundamente. Para muchos, su talento podría haber marcado la diferencia. En 2015, tras largas conversaciones con la Federación Mexicana de Fútbol y con el entrenador Miguel Herrera, Vela aceptó regresar para disputar partidos amistosos y la Copa Oro. Sin embargo, su paso por el Tri siguió siendo intermitente y marcado por altibajos. Aunque tuvo momentos brillantes, como en la Copa del Mundo de Rusia 2018, nunca llegó a consolidar una carrera internacional extensa y consistente como la de otros referentes mexicanos. Estas decisiones alimentaron un debate que persiste hasta hoy. ¿Fue Vela un jugador que priorizó su tranquilidad personal sobre el compromiso patriótico? ¿O simplemente alguien que entendió que su felicidad y su carrera no dependían de vestir la camiseta nacional? Más allá de las opiniones divididas, lo cierto es que cada negativa de Carlos Vela dejó huella en la historia del fútbol mexicano, convirtiéndose en un caso único en el que un jugador de talla mundial decidió, una y otra vez, trazar su propio camino, sin dejarse llevar por las expectativas de todo un país. El último adiós de Carlos Vela, el regreso que duró un suspiro. Después de años marcados por ausencias y decisiones personales que lo alejaron de la selección mexicana, Carlos Vela sorprendió al mundo del fútbol en 2018 cuando aceptó regresar para disputar el Mundial de Rusia. Para muchos, fue una señal de reconciliación con la afición y una oportunidad para demostrar que, a pesar del tiempo fuera, su talento seguía intacto. La expectativa era enorme. El jugador de Cancún volvía en un momento de madurez, con experiencia internacional y un estilo de juego más pulido gracias a su paso por Europa y su explosión en la MLS con Los Ángeles FC. En la Copa del Mundo, Vela no decepcionó. Su actuación más recordada fue en la histórica victoria de México sobre Alemania, donde su visión, precisión en los pases y sacrificio defensivo fueron claves. También anotó un gol contra Corea del Sur, mostrando que, cuando estaba enfocado y motivado, podía ser determinante en los partidos de mayor presión. Sin embargo, ese mundial también marcó un punto final. Aunque su rendimiento fue sólido, Vela ya había tomado la decisión de que esta sería su última aventura con la camiseta verde. Al finalizar el torneo, dejó claro que quería centrarse en su vida personal y en su carrera en la MLS, donde disfrutaba de un rol protagónico y una vida más tranquila en Los Ángeles. Para muchos, fue un final agridulce. Por un lado, regresaba uno de los talentos más técnicos que ha tenido México en décadas. Por el otro, se despedía para siempre sin haber jugado una Copa América o una eliminatoria completa en sus mejores años. Las críticas no tardaron en llegar. Algunos lo acusaron de falta de compromiso, de no sentir los colores como otros referentes de la selección. Pero sus defensores recordaron que Vela siempre fue coherente con sus decisiones, nunca prometió lo que no quería cumplir, y siempre priorizó su bienestar personal por encima de la presión mediática o las exigencias externas. En la MLS, Vela continuó brillando. Fue MVP en 2019, rompió récords de goles y asistencias, y se convirtió en el emblema absoluto de LAFC. Pero a pesar de sus logros en Estados Unidos, la sombra de lo que pudo haber sido en la selección mexicana lo acompañará siempre. Su último adiós al Tri fue silencioso, sin homenajes ni partidos de despedida, tal y como vivió la mayor parte de su carrera internacional, con discreción y a su manera. En retrospectiva, la breve vuelta de Vela en 2018 fue más simbólica que deportiva. Fue un guiño a los aficionados, un reconocimiento a que, en el momento adecuado, estaba dispuesto a aportar, pero también fue una confirmación de que su relación con la selección había llegado a un punto sin retorno. El adiós definitivo dejó una sensación de nostalgia y un debate eterno. ¿Fue Carlos Vela un genio incomprendido o un talento desperdiciado por decisión propia? Su historia con el Tri terminó como empezó, envuelta en misterio, marcada por decisiones personales firmes y una distancia emocional con el entorno del fútbol mexicano. Para Vela,
Fue simplemente cerrar un capítulo que nunca encajó del todo con su forma de ver la vida y el deporte. Para los fanáticos, fue el final de una relación complicada, pero imposible de olvidar. Carlos Vela, un legado de libertad, talento y decisiones propias. Cuando la carrera de Carlos Vela empezó a llegar a sus capítulos finales en la élite del fútbol, quedó claro que su legado no se medía solo en títulos, goles o estadísticas, sino en la manera singular con la que eligió vivir y jugar. Para muchos, Vela fue el futbolista que desafió el guión clásico. Aquel que no se obsesionó con ser el mejor del mundo, sino con ser el dueño absoluto de su tiempo, de sus decisiones y de su felicidad. En un mundo donde la presión mediática, las exigencias de los clubes y la devoción absoluta por la camiseta suelen marcar el rumbo de un jugador, Vela eligió un camino distinto. Se ganó el respeto de quienes valoran la autenticidad, pero también las críticas de quienes esperaban que su talento deslumbrante se tradujera en una lista interminable de títulos y récords. Lo cierto es que su habilidad técnica, su visión de juego y su frialdad frente al arco fueron innegables. Sin embargo, más memorable aún fue su postura firme a la hora de decidir cuándo y cómo representar a su país, o cuándo cambiar Europa por Los Ángeles, priorizando la calidad de vida sobre la competencia más feroz. Su paso por la Real Sociedad marcó un antes y un después en su carrera, no solo por las actuaciones brillantes, sino por la estabilidad que encontró en un club que lo dejó ser él mismo. Allí se convirtió en ídolo, pero también dejó claro que no todos los futbolistas sueñan con los reflectores de los equipos más grandes. La etapa en Los Ángeles FC, en la MLS, consolidó su imagen como un jugador que podía brillar en cualquier escenario, pero que, sobre todo, había aprendido a disfrutar el juego en sus propios términos. El caso de Vela también dejó lecciones importantes para las generaciones más jóvenes. En un deporte donde la narrativa tradicional glorifica el sacrificio absoluto, él mostró que existe otra forma de entender la carrera. Una en la que la felicidad personal y la pasión por otros intereses pueden coexistir con el éxito deportivo. Sus decisiones, como negarse a participar en ciertas convocatorias de la selección mexicana o rechazar ofertas tentadoras para quedarse en entornos donde se sentía pleno, fueron interpretadas por algunos como falta de compromiso. Sin embargo, con el tiempo se fueron entendiendo como una declaración de principios. El legado de Carlos Vela va mucho más allá de los momentos de brillantez que regaló sobre el césped. Se encuentra también en la filosofía que compartió con aficionados, compañeros y el mundo del deporte en general. Su carrera nos recuerda que el verdadero éxito no siempre se mide con medallas, trofeos o reconocimientos externos, sino con la coherencia entre lo que uno es y lo que uno hace. En un ámbito donde la presión por ganar y destacar es constante, Vela enseñó que la autenticidad y la fidelidad a uno mismo son, en muchos casos, más importantes que la cantidad de títulos acumulados. Su historia invita a reflexionar sobre cómo valoramos a los atletas. No todos buscan la misma cima. No todos tienen los mismos objetivos y, sobre todo, no todos necesitan recorrer el mismo camino para sentirse realizados y felices con su carrera. A lo largo de los años, Carlos Vela sorprendió a los aficionados con goles memorables, asistencias impecables y jugadas que quedarán grabadas en la memoria de quienes lo siguieron. Su talento era evidente. Pero lo que realmente distingue a Vela es la manera en que supo combinar ese talento con decisiones personales que reflejaban sus valores y prioridades. Eligió momentos para brillar y, al mismo tiempo, supo poner límites, decidir cuándo era necesario decir no, y mantener un equilibrio entre la exigencia profesional y la vida personal. Cada pase, cada definición y cada toque de balón demostraba no solo su calidad técnica, sino también su inteligencia emocional y su capacidad de mantener la calma en situaciones de presión. Carlos Vela ejemplificó la importancia de la autogestión y el respeto personal. Su carrera trascendió el fútbol, mostrando que el éxito no requiere sacrificar el bienestar. Su autenticidad inspira a jóvenes a equilibrar éxito y satisfacción personal.